Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo de charlas Café y Mercado, do- donde, donde hablamos específicamente de estrategias de inversión y coyuntura, pero en esta oportunidad y en atención a que la semana pasada tuvimos la charla, el desayuno de trabajo con Gustavo Nefa y hablamos ya con bastante profundidad del tema de coyuntura. Decidimos en esta oportunidad eh, arrancar con una cuestión que nos demandan muchísimo, digamos, que tiene que ver con este, el análisis técnico y algunas, por lo menos para aquellos inversores que están dando sus primeros pasos, digamos, y, y les interesa, les gusta. eh, Todas las cuestiones vinculadas con el análisis técnico. Entonces, Rami va a hacer un abordaje, digamos, de los principales indicadores, va a analizar algunos ejemplos para después sí pasar específicamente a al análisis de carteras de inversión. Así que bueno, sin más, bueno, los presento a Ramiro, nuestro responsable de research, que va a arrancar con su exposición. Cualquier duda, consulta que tengan, pueden abrir los micrófonos y hacerla durante la charla o pueden escribirla en el chat y nosotros cuando terminamos la exposición las respondemos. Buenos días, Rami, Adianchi. Ok, muchas gracias, Julio. Buen día a vos nuevamente, buen día a todos y a todas los que están presentes hoy en un día de lluvia en nuestra ciudad. Como bien nos comentó Julio, la intención de esta charla es hacerla lo más práctica posible con ejemplos reales de activos que cotizan en bolsa del mercado local y el mercado extranjero, con algunos conceptos básicos de lo que trabajamos desde la parte del sector de research eh, a la hora de analizar ciertos papeles con respecto con indicadores de análisis técnico, ¿bien? No, la intención de esta charla no es hacer un curso de análisis técnico, que eso, imagínense que nos va a demandar bastante tiempo, pero sí dar unos primeros pasos en los indicadores que nosotros utilizamos desde la BCCH para seleccionar, destacar o recomendar ciertos activos puntualmente de renta variable, ¿bien? Dentro de lo que es el Merval. Después, para la segunda parte de la charla, vamos a, utilizando los recursos que vamos a mostrar en las primeras diapositivas, vamos a pasar a recomendar y a mostrar las carteras que desde la BCCH estamos recomendando, tanto de acciones locales, panel líder, papeles del panel general y CDRs. Bien, cada una de las carteras según los perfiles de riesgo que los clientes soliciten. Bien. Entrando ya en lo que es el análisis técnico, ¿para qué lo utilizamos nosotros? Principalmente a la hora de ver un papel, una especie, una acción, un activo de renta variable. Hay dos grandes vertientes para poder realizar un análisis, para poder comprar o vender una especie, un papel. A grandes rasgos tenemos lo que es el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental es el estudio, es el análisis de generalmente de los balances de las empresas. Lo que utilizamos para estudiar si un papel está caro o si está barato es ver distintos ratios, distintos valores contables, distintos estados de resultado, estado de situación patrimonial, en detalle de la empresa en particular y del sector de la industria en general en la cual el papel, la empresa esta opera. Bien, en contraposición a lo que hacemos con el análisis técnico, que es más el estudio de gráficos puntuales del activo, indicadores
tanto objetivos como subjetivos, que lo vamos a comentar en breve. Ahora, cuál de los dos análisis es mejor que otro? O si uno se utiliza en algunas situaciones y el otro en alguna otra. En realidad no hay ningún análisis, no hay ningún tipo de estudio que sea superior al otro. ¿En qué sentido? En que si un instrumento, si un activo posee buenos indicadores de tipo fundamental, posee buenos ratios, posee buenos, o sea, su balance está sano en términos contables y en términos económicos. Generalmente ese balance va a ir de la mano con un gráfico que está sano, que está un papel que está en tendencia positiva, que va creciendo con la evaluación de su precio, con su cotización que va permanentemente al alza, eh, y viceversa. Si una empresa, vamos a ver ejemplos ahora puntuales, si una empresa no tiene buenos números desde sus fundamentals, o sea, sus balances no están arrojando resultados positivos, la empresa no tiene ganancias, no tiene beneficios ni contables ni económicos, etcétera, no posee buenos ratios de precio-beneficio, de EBITDA, etcétera. Generalmente esos malos resultados, esos malos números desde lo fundamental, se va a ver expresado en un mal gráfico, ¿bien? En una tendencia negativa, tanto de corto como de largo plazo, para el papel, ¿bien? Antes de avanzar, es importante destacar de que la cuestión de análisis técnico generalmente se utiliza para activos de renta variable. Bien, acciones, de vuelta, acciones locales, o sea, para el análisis de renta fija no es lo usual ver comportamiento de medias móviles o graficadores o indicadores de otro tipo, sino que se ven ya más desde el punto de vista de los fundamentals. Por ejemplo, a la hora de ver un bono de una empresa o del Estado, por ejemplo, lo que se analiza en ese caso es la capacidad de repago, ¿bien? Que no tiene tanta relación con los gráficos, pero sí puede ser útil para ver de un rápido vistazo, ver con un par de medias móviles, por ejemplo, podemos ver si un bono o si una obligación negociable o lo que sea está en tendencia al menos positiva, negativa o estable. Bien, entrando a lo que nos compete en este análisis, que es el análisis técnico, que es lo que vamos a analizar ahora, fíjense que tenemos de vuelta a grandes rasgos lo que son dos tipos de indicadores, tanto los subjetivos como los objetivos. ¿De qué depende esto? Básicamente de la mano que tenga el operador, el analista, el inversor, el trader, etcétera, de a la hora de con un botón de un graficador, por ejemplo de TradingView o de Matriz, que lo tienen habilitado como clientes de la BSCH, los indicadores objetivos, en ese caso, dependen simplemente de buscar una media móvil o un indicador MACD o un oscilador o lo que sea, y con un simple botón ustedes prenden y apagan ese indicador y directamente les muestra lo que les arroja ese indicador. Es por ejemplo, una curva promedio de precios, pero que no depende de la mano del analista, sino que directamente con un botón prenden y apagan y lo que les arroja es lo que efectivamente les quiere mostrar el gráfico. Bien, a diferencia de los indicadores de tipo subjetivos, por ejemplo, los retrocesos de Fibonacci, que tal vez les suena familiar, o canales de precios, o chartismo en general, o sea, gráficos sobre indicadores sobre el gráfico, perdón, dibujos sobre el gráfico, que ahí sí ya dependen de la mano o de la experiencia que tenga el analista, el operador, el inversor, etcétera. Y acá es donde hago una primera observación, que cualquiera sea el tipo de indicadores que uno suele utilizar, generalmente, cuanto menos indicadores, tanto subjetivos como objetivos, haya en un gráfico, es mejor. ¿Por qué? Porque va a ser un gráfico mucho más limpio a la hora de tomar una decisión. Si ustedes van agregando, que es lo que nos suele pasar inclusive a un operador cualquiera, es que a medida que uno va agregando indicadores
o va agregando osciladores o medias o cualquier tipo de instrumento al gráfico, cuanto más ruido tenga el gráfico, es más complicado tomar una decisión correcta en términos de mercado. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, incluyo 10 indicadores distintos en un gráfico, puede ser que 7 me digan una cosa, 2 me digan la cosa contraria y una no me esté diciendo nada. Entonces, ¿qué es lo importante acá a la hora de analizar cualquier gráfico, en cualquier horizonte temporal, que lo vamos a ver también adelante? Es que nos quedemos con los indicadores que uno prefiera utilizar, pero que no sean dos, más de tres o más de cuatro incluso. ¿Bien? Con dos, tres, cuatro, cinco indicadores a lo sumo, uno ya estaría en condiciones de al menos saber en qué situación está el papel, está el instrumento, y tomar una decisión acorde a lo que está viendo en el gráfico. Y además de eso, uno, al menos en las primeros análisis que uno puede realizar, que tienda más a los indicadores de tipo objetivos, que no dependan de la mano del criterio del analista, sino que directamente se lo arroje en la plataforma de visualización del graficador que ustedes dispongan. De vuelta, pueden usar TradingView, pueden usar Investing, la propia plataforma de matriz, que es lo que tienen como clientes de la BCCH. Todos son válidos y todos deberían arrojar la misma respuesta. Bien, fíjense, eh, sí, lo vamos a ver más adelante con el tema de los horizontes temporales, pero algo clave para arrancar el análisis, sobre todo con los tipos de inversores de mediano o largo plazo, que es lo que suele ser la mayoría de inversores, en general los que no son traders de corto plazo, sino que lo importante es ver un instrumento, lo vamos a ver con ejemplos ahora, en al menos dos horizontes temporales. ¿Qué significa horizonte temporal? Es el periodo de tiempo en el cual se observan las distintas barras o velas de precio en un papel. ¿Cuáles son estos dos, al menos dos horizontes temporales? Lo que sugiero en la primera parte es al menos en diario y en semanal. Lo vamos a ver ahora con ejemplos, pero para arrancar con el comentario, es que generalmente cuanto más largo sea el plazo de tiempo que uno analice un papel, la tendencia va a ser más clara. O sea, no es lo mismo ver el comportamiento del precio de un activo cualquiera en lo que es una semana o 15 días, y más aún con todo el ruido, con toda la volatilidad que tuvimos, por ejemplo, en estos últimos, en lo que va del año, básicamente, que ver el mismo activo con los datos de su precio a lo largo de los últimos 2 años o 3 años, por ejemplo. Cuanto más largo sea el horizonte temporal que uno analiza, va a estar más clara la tendencia, si es para arriba, si es para abajo, o si no es para ningún lado. Y en función de esa tendencia de largo plazo, uno ahí sí puede operar más tranquilo, puede comprar un papel o vender un papel, ya sí, viendo el horizonte más corto, pero con la tendencia de largo plazo ya establecida. ¿Bien? Ahora, en términos de la vida real, en términos de datos reales, fíjense que el Merval, o sea, el índice de precios del mercado argentino, posee más de 600 instrumentos, entre lo que son papeles locales, líderes para el general y CDRs. Inclusive, dentro de lo que son los 600 papeles, más de 300 son CDRs, o sea, empresas del extranjero que cotizan en el mercado local. Imagínense que a analizar uno por uno estos gráficos, sería estar estudiando 600 gráficos todos los días, todo el tiempo, porque a medida que se mueve el precio, el gráfico lo sigue en consecuencia. Entonces, imagínense que es inviable realizar esto, así que lo que nosotros utilizamos como un primer análisis para poder filtrar qué papeles están en al menos una tendencia inicial positiva son los que utilizamos como medias móviles. ¿Bien? Las medias móviles no son más que indicadores, son gráficos, son curvas que se insertan en el gráfico de precio, que lo único que hace es suavizar las fluctuaciones de precio. O sea, con una media móvil yo limpio el ruido, la volatilidad de corto plazo de un instrumento cualquiera, y lo que me permite es detectar tendencias. Bien, tan de vuelta, tanto para arriba como para abajo. Bien, las medias móviles, eh,
volviendo a la clasificación que vimos anteriormente, fíjense que son indicadores de tipo objetivos, ¿bien? O sea, con un clic yo directamente los prendo y los apago y depende de la media móvil, la cantidad de días que yo tome sobre la tendencia móvil, me va a arrojar una curva, una tendencia, y no tengo que hacer nada más. O sea, no depende de la mano, no depende del criterio, no depende de la experiencia que tenga el inversor. Bien, por eso es lo que uno suele recomendar como primeros indicadores y es en la vida real lo que utilizamos nosotros para un filtrado inicial de instrumentos. Ahora, no quita que yo, combinando lo que son los indicadores, por ejemplo, combinando una media móvil con otro tipo de indicadores, por ejemplo, el MACD o el RSI, que es lo que estamos mencionando ahí abajo, o sea, si un papel está en tendencia positiva, todos los indicadores deberían darme la misma respuesta, o al menos la mayoría de estos indicadores deberían decirme lo mismo. ¿Bien? Al contrario, si un papel está en tendencia negativa, significa que mi media móvil está en tendencia negativa y mis demás indicadores me van a arrojar que está el papel generalmente en una tendencia del tipo negativa. Bien, por eso, de vuelta, cuanto menos indicadores uno incorpora al gráfico, hay más posibilidades de operar con la tendencia, que es lo más importante que tenemos como operadores. Siempre ir a favor del precio, nunca estar, o al menos generalmente nunca operar en contra de la tendencia tanto de corto como de largo plazo. ¿Bien? Fíjense ahora sí con un caso, una captura de la vida real. Fíjense que tenemos ahí, presentamos la cotización del instrumento Grupo Financiero Galicia, o sea, la acción de Galicia. ¿Bien? Como ustedes saben, es la acción más representativa del mercado local, es la que más volumen tiene, la que más plata mueve en el panel líder del mercado local. Fíjense con estos dos gráficos. A la izquierda tenemos lo que es el gráfico en términos, en horizonte temporal diario. O sea, cada una de esas velas verdes y rojas representan un día de cotización del instrumento. ¿Bien? Aunque, fíjense que en los últimos tiempos, todo lo que es 2025, por ejemplo, que es la última parte del gráfico de la izquierda, fíjense que es bastante ruidoso. Fíjense que tuvimos una caída bastante importante de los niveles de 8.800 pesos, que fue cerca del máximo de la cotización de Galicia. Fíjense que bajamos en un par de meses a la zona de 6.400 pesos. Bien, es una caída de 2.000 pesos por papel, lo cual es una baja importante en muy corto tiempo, que fue el ruido que tuvimos en todo lo que va 2025. Bien, ahora, si yo analizo a la vez el mismo papel, el mismo instrumento, pero en horizonte temporal semanal, que es el gráfico que tenemos acá a la derecha, fíjese que la tendencia nunca se vio en peligro. Fíjese que tenemos una tendencia alta y claramente positiva, o sea, la cotización de precios siempre fue para arriba, desde al menos 2023. Fíjense que acá abajo, fíjense de qué precios venimos con este papel, desde menos de 1.000 pesos cada, cada lámina de acción de este papel. ¿Ven? Fíjense, con menos de 1.000 pesos desde 2023, fíjense que la suba fue constante, lo cual no quita que haya tenido bajas en el medio. Y bajas importantes. Fíjense, por ejemplo, acá al mediados de 2024, que parece, fue hace un montón, pero fíjense que el papel valía más de 4.000 pesos y llegó a valer, cayó en pocas semanas a la zona de 3.000. Eso tuvimos una caída del 25-30% ahí en pocas semanas. Pero ¿qué pasa? Este ruido que en el horizonte temporal diario hubiese sido un sube y baja permanente o una caída muy pronunciada, fíjense que en el horizonte temporal semanal la tendencia nunca se vio en riesgo. Al contrario, esta media móvil, por ejemplo, que es la media móvil de 30 ruedas en semanal, que es la línea esta azul turquesa que tenemos acá, fíjense que siempre desde 2023 a la fecha, siempre estuvo en tendencia positiva. Fíjense, la curva estuvo en alza, estuvo con una pendiente positiva
durante, inclusive antes, pero a partir del 2022-2023, el papel nunca perdió su tendencia positiva. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que la operatoria diaria, el ruido, toda la volatilidad que tengamos en diario, puede llevar a hacernos tomar decisiones apresuradas y equivocadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con todo lo que fue el ruido de estas últimas semanas o meses, uno se podía verse tentado a vender el papel, por ejemplo, eh, pero este análisis en el largo plazo, en el horizonte temporal semanal, fíjese que el papel nunca perdió su tendencia positiva. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que alguien puede llegar a agarrar el papel este y decir, vendo porque hay mucha volatilidad, pero pensándolo en frío, estas caídas del precio eran más oportunidades para compra que para venta, ¿bien? Lo cual después con el tiempo se logró confirmar esa hipótesis. Fíjense cómo el papel desde mediados de 2024, que pasó de la zona de 3.000 pesos, fíjense cómo rebotó fuertemente a la zona de vuelta, 8.800, 9.000 pesos por papel. Y ahora nuevamente tuvimos un recorte de 9.000 pesos, supongamos, a la zona de 6.500, pero nuevamente encontró un soporte en esa media móvil y rebotó al alza. ¿Bien? ¿Qué significa esto? ¿Que el papel va a seguir subiendo? Y no lo sé. Pero con estos indicadores yo me puedo dar al menos una idea justificada de por qué el papel, puntualmente Galicia, es más para compra o para mantener que para venta. ¿Bien? Fíjense, por el contrario, este otro ejemplo, también de la vida real, de un CDR de Bioceres. Biox es el ticker, capaz como no es una empresa. Fíjense Ujú. cómo consistentemente el caso contrario. Fíjense cómo el papel este, aunque es una empresa muy conocida y que opera bastante en el mercado local vía su CDR, fíjense cómo pasamos de una cotización por CDR de 18.000 pesos. Los CDR suelen ser más caros que los papeles locales, pero pasamos de una cotización de 18.000 pesos, fíjense que ahora anda por la zona de 5.600. Bien, es una caída del 70% de la cotización del papel, inclusive ayer, que fue mercado, que fue al día normal en el mercado extranjero, que se operó el papel este, cayó un 6% adicional. ¿Bien? O sea, ¿a qué voy con esto? De que fíjense con un par de medias móviles, analizándolo, fíjense solamente en semanal. Estoy viendo el gráfico este en el horizonte temporal semanal. Yo este papel no lo recomendaría para compra. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia claramente negativa. Fíjense como a partir de julio del 25, del 24, perdón, del año pasado, fíjense cómo consistentemente fue a la baja. Aunque haya tenido un rebote acá en el medio, el papel, como el instrumento, los papeles en cartera, podríamos considerarlo vender, desarmar la posición, porque eh, ahí se me escucha bien. Sí, Rami, ¿podés repetir esto último que dijiste? Pues se cortó por un Ok, momento el... bueno, repito lo de Bioceres. Entonces, Ujú. bien, venimos de Galicia de un papel con tendencia positiva. Fíjense que ahora Bioceres, un CER, el caso es exactamente el opuesto. Bien, venimos de un papel con una tendencia claramente negativa, tanto de corto como de largo plazo. Fíjense que un papel que pasó de 18.000 pesos de vuelta a la zona de 6.000. Y este gráfico no está considerando la caída del 6% adicional que tuvimos ayer en el mercado extranjero. Bien, de vuelta. Hace falta un análisis un poquito más profundo para tomar una decisión, pero solamente mirando el gráfico en dos planos temporales y con solamente un par de medias móviles, yo ya sé dónde estoy parado. ¿Bien? Esa es la utilidad más importante de las medias móviles. O sea, yo tiro un par de medias móviles en diario, en horizonte diario, y en horizonte semanal y yo veo dónde estoy parado. ¿Bien? En el caso de Galicia, la tendencia de largo plazo es claramente positiva, como lo vemos acá a la derecha. En el caso de Bioceres, la tendencia es claramente negativa. Bien, entonces,
En el papel inicial la decisión puede ser tanto de compra como de mantener la posición. En el otro la decisión puede ser de venta de la posición que uno pueda tener en este papel puntual. ¿Bien? Ahora, de vuelta, el Merval tiene 600 papeles, más de 600 papeles. ¿Qué criterio utilizamos para arrancar un primer filtrado de instrumentos? Fíjense que el recorte de la imagen es de la plataforma de TradingView, que la tenemos nosotros, que es lo que utilizamos para mandar los reportes diarios de renta variable. Fíjense que las medias que utilizamos para el primer filtrado de activos, fíjense que son las medias móviles de 50 ruedas, o sea, cada vela corresponde a un día, de 50 días en horizonte diario. Fíjense que esté por debajo del precio en un rango porcentual. Bien, ¿qué significa esto? De que yo filtro, yo indico, bueno, de los 600 papeles que yo tengo en el mercado, tanto mercado local o mercado extranjero, lo que sea, yo digo, mira, bueno, tráeme los papeles, los activos que tengan a la media móvil exponencial, de tipo exponencial, de 50 ruedas en horizonte diario y que esté por debajo del precio en un porcentaje. ¿Por qué? Porque yo ahí ya estoy filtrando a todos los papeles que estén al menos en un horizonte temporal diario que estén con el precio por debajo de la tendencia, de la media. ¿Y qué significa eso? Fíjense, volvemos. Si el precio está por debajo de la media móvil, en este caso de 50 ruedas en diario, uno podría considerar de que el papel está en tendencia negativa, al menos de corto plazo. ¿Bien? Yo no quiero que me traiga estos papeles, yo quiero que me filtre a esos instrumentos que están en tendencia negativa y que además me cumplan con que la media móvil esté por debajo del precio, ¿bien? O sea, que el precio esté por encima de la media móvil en un rango porcentual, y además que la media móvil de 30 ruedas en semanal y de 200 ruedas en semanal también estén por debajo del precio. ¿Bien? O sea, yo le digo, filtrame todos los papeles que estén en la situación como Galicia en este momento, o sea, con el precio. Fíjese, por encima de la media móvil de 50 ruedas en diario y por encima también de la media móvil de 30 ruedas y de 200 ruedas en semanal, en horizonte temporal semanal. ¿Bien? Y además le pido un filtrado adicional de que el papel posea volumen, o sea, el precio por volumen de las operaciones de ese día que sea mayor a 10 millones de pesos, que esto es bastante arbitrario. Ustedes no podrían no filtrar, no utilizar ese filtro o pedir papeles incluso que operen más de ese precio. Bien, entonces yo con solamente con estos simples filtros, yo paso. Fíjense en el listado original, por ejemplo, el papel de los papeles del panel líder, que son 21 actualmente, fíjense, yo pasé de 21 a 13, ¿bien? Que es el listado que tenemos acá actualmente. Este listado corresponde al viernes, o sea, inclusive que tuvimos un buen día en el mercado, sobre todo a partir de la segunda mitad de la rueda. Este listado, fíjense, por ejemplo, Banco Francés, Central Puerto, Cresud, Galicia, IRSA, Lomanera, etcétera, son papeles que al menos en un primer análisis pueden ser, puede valer la pena tanto comprar estos instrumentos o mantener la posición si uno ya los tiene. Bien, que después, al fin de la rueda, se comprobó que eran estrategias correctas porque los papeles, la gran mayoría, subieron. Bien, el mercado estuvo bastante estable todo el día, pero con la noticia del monto del Fondo Monetario, bueno, los papeles subieron y todos estos papeles subieron su cotización eh, más cerca del cierre. Bien, ahora, con las acciones del panel líder puede ser fácil analizarlos o rápido porque son solamente 20, 21. Ahora, con los papeles del panel general, que ya son al menos 100 papeles, y acá sí es útil la aplicación del filtro de volumen por precio. ¿Por qué? Porque hay un montón de papeles del panel general que no mueven mucha plata en todo el día. O inclusive que solamente operan por subastas, o sea, en plazos de tiempo muy puntuales. Entonces, en este tipo de activos sí puede resultar útil hacer un filtrado adicional o ver qué papeles, qué volumen operan
los papeles, ¿bien? Ahora, corriendo los mismos filtros de medias móviles y incorporando lo que es el filtro de precio, de volumen por precio, fíjese, de los papeles pasamos a solamente cuatro activos, cuatro instrumentos del panel general que pueden ser válidos para el análisis, que son Central Costanera, Cablevisión Holding, Habana Holding y Ledesma. ¿Cuál es el sentido de mostrar los filtros estos? Es que nos ahorra mucho tiempo. En vez de estar estudiando o analizando uno por uno el gráfico de 60 papeles, 80 papeles, 100 papeles, lo que sea, yo con solamente estos filtros, fíjense cómo pasé de 60, 80, 100 papeles a 4. Y acá con estos 4 instrumentos, yo sí puedo, bueno, hacer doble clic en cada uno y ver en qué situación está cada uno, ¿bien? Pero fíjense el ahorro de tiempo que nos resulta de solamente un par de filtros o de indicadores que utilizamos para el análisis. Y exactamente lo mismo es el estudio de los instrumentos CDRs, ¿bien? O sea, las acciones del extranjero que cotizan en el mercado local. Fíjense que acá están ordenados por volumen, o sea, de los instrumentos que operan más plata durante el día. Y fíjense que tenemos yo les dije anteriormente, más de 350 CDRs, que también, acá tenemos el caso de algunos CDRs que operan un nominal durante el día, o pocos nominales durante la semana, o que no operan todos los días. Entonces, para limpiar el estudio de esos papeles que por ahí nos lleva mucho tiempo, yo con estos filtros, yo directamente paso de más de 300, de 350 a 400 CDRs a 80, ¿bien? Y una vez que tengo estos 80, 81 instrumentos, yo lo que realizo acá es ordenarlos de mayor a menor volumen y fíjese que tenemos todos instrumentos de público conocimiento. Tenemos Coca-Cola, Petrobras, Mercado Libre, Vale, JD, Barrigol, Microsoft, etcétera. Fíjense que son todas empresas de primer nivel, son todas conocidas y que son empresas que nos ayudan, o sea, con estos filtros podemos estudiarlas en detalle y ver a cuál de estos instrumentos uno puede considerar comprarlo o mantenerlo. Bien. Ahora, fíjense que tenemos ejemplos de vuelta de la vida real con cotizaciones con precios reales. Fíjense en el caso de Pampa Energía, que es un papel del panel líder del mercado local. Fíjense que esto lo comentábamos en la reunión anterior. Fíjense cómo este criterio de medias móviles, tanto en diario como en semanal, puede servir para una estrategia de compras parciales, pensando en un largo plazo. ¿Qué significa esto? Que bueno, yo tengo mi análisis, yo tengo este papel, me gusta este papel, ¿cuándo compro? ¿O cómo compro este instrumento? Bueno, yo viendo primero en el horizonte semanal, horizonte temporal semanal, yo veo, bueno, el papel está en una tendencia positiva de bastante largo plazo. Fíjense que de 2022, al menos, el papel está en una tendencia positiva con varios recortes, inclusive importantes, en ese plazo temporal. Pero fíjense que nunca, o casi nunca, perdió su tendencia al alza de largo plazo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, ¿el papel está en una tendencia positiva a largo plazo? Bueno, compro, en algún momento compro. Y ahora, una vez que tengo decidida que mi tendencia, que yo veo en mi indicador, en mi media móvil de largo plazo, que el papel está en tendencia positiva, bueno, estoy ok con esto, ahí paso al horizonte temporal diario, en donde tomo mis decisiones de compra o de venta, según corresponda, con respecto al papel. ¿Y cuándo compro? Bueno, un criterio puede ser, si el precio del instrumento empieza a caer y anda cerca de las zonas de las medias móviles, bueno, puede ser válido ejecutar una orden, cargar una orden de compra parcial en esos precios puntuales. ¿Bien? ¿Por qué parcial? Bueno, porque uno generalmente recomienda, si yo quiero comprar un papel, en este caso Pampa Energía, por ejemplo, y yo quiero comprar, no sé, 1 millón de pesos de esta acción, no es recomendable comprar 1 millón de una, sino comprarla por partes. Comprar 200.000 pesos en un momento, 200.000 en otro, 300 en otro y así. Estas compras parciales, fíjense que resultaron válidas, este criterio de compra cuando el precio está cerca de la media móvil
tanto en diario como en semanal, fíjese que aún con meses, con días, con semanas de gran volatilidad como tuvimos en el 2025, fíjese cómo el criterio resulta válido. El papel, fíjese que, bueno, en marzo de 2023, fíjese que el papel cotizaba a 900 pesos y hoy está a 4.200, por ejemplo. Bueno, si alguien compró el papel en ese momento, fíjense que el rendimiento es del 700%, es un montón. Pero aún, si alguien compró el papel, algunos nominales de este papel, en ese momento, y después, por algún motivo, los volvió a comprar más adelante, fíjense que en marzo del 24, el papel volvió a estar cerca de la media móvil de largo plazo. O sea, testeó la tendencia si seguía alcista o bajista y volvió a rebotar. Si uno compraba nuevamente el papel acá, en marzo del 24, fíjense que el rendimiento pasaba a ser del 150%. ¿Bien? Y de vuelta en el momento de julio, agosto del año pasado, donde hubo bastante ruido también, y nuevamente en enero, febrero de este año, donde tuvimos muchísima volatilidad. Como el papel siempre, como este instrumento siempre estuvo en una tendencia positiva a largo plazo, todas esas bajas que el papel, e inclusive algunas bajas bastante violentas, fíjese que el papel en 2024 pasó de 2.500 a 1.600. Es una baja muy importante del precio del papel, pero como la tendencia a largo plazo seguía siendo positiva, más allá de la volatilidad, del riesgo, de lo que ya sabemos, podía ser válida, estaba justificada una compra, seguir sumando nominales de este papel puntual. ¿Bien? Exactamente lo mismo podemos verlo en este papel, en este ejemplo del papel del instrumento de la acción Ledesma, que es un papel del panel general. En este caso sigue siendo el Merval, pero clasificada dentro del panel general. Bien, fíjese que el comportamiento del papel este en diario, fíjense el gráfico de la izquierda, fíjense que a lo largo de diciembre y hasta nuestros días, fíjense que hubo mucho ruido, pero sin grandes movimientos de precio. Fíjense, este movimiento del precio, fíjense que estuvo en un rango bastante acotado para lo que es el papel, pero no hubo ni tendencia ni al alza ni a la baja. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el criterio para este tipo de papeles? Bueno, si yo tengo posición ya, o ya compré, armé una posición en esta cartera, en este instrumento, perdón, lo recomendable o lo más sano podría ser, bueno, mantener la posición. No me está dando ninguna señal, aunque haya días de muchísimo ruido, no me está dando ningún motivo para vender el papel. Ahora, yo veo el mismo gráfico, el mismo instrumento, pero Como parece que Rami, a ver. ¿bien? Ahí Rami se congeló de nuevo tu. A ver, Comentó un cachito, ahí sí se te escucha bien. ahí se me escucha bien. Sí. Bueno, vuelvo entonces. Em, el gráfico, volvemos con el Ledesma. Fíjense que en el horizonte temporal semanal, la decisión de inversión, de compra o de mantener el papel está muy clara. Era un papel para seguir manteniendo, inclusive para aumentar posición a lo largo del tiempo, aunque en diario, en el horizonte diario, haya o se vea un papel muy ruidoso en el corto plazo, pero a largo plazo, fíjese, esa es la utilidad, esto es lo importante de ver los papeles en un horizonte temporal más amplio, en un largo plazo. ¿Ven? Me limpia mucho ruido y me ayuda a tomar mejores decisiones y sin entrar en pánico de por ahí un día el papel, como ha pasado en los últimos tiempos, de que el mercado se destruye, pero si en el largo plazo estamos ok, son momentos para comprar papeles, no para vender. ¿Bien? Una aclaración nada más antes de seguir, que en algunos papeles, por ejemplo, en el caso del EDESMA, tienen la mira mínima para operar en, para comprar o para vender. Bien, por ejemplo, el EDESMA tiene una compra mínima de 15 valores nominales que a precio de cierre del viernes son más o menos 23.000 pesos. Bien, y lo mismo, el mismo criterio para el caso de los CDRs.
Bien, fíjese el caso puntual este de la empresa Embraer, de una brasilera, que más allá de todo el ruido, tanto político, económico, financiero de Brasil, Embraer es una empresa que desde Research recomendamos en diciembre para comprar, para sumar a la cartera. Y fíjense los rendimientos, los retornos que arrojó este papel en pesos. Fíjense que la tendencia nunca, casi que nunca dejó de ser positiva, inclusive desde antes del 2022, porque acá lo que tenemos en cuenta en los CEDAR también hay que considerar lo que lo que es el precio del dólar, ¿bien? Como el CEDAR a grandes rasgos replica la cotización del activo subyacente del exterior, pero tenemos incorporado el efecto del dólar adentro, del contado con líquido, del MEP, etcétera. Si el dólar sube, el activo este va a subir, y si el dólar baja, lo mismo, ¿bien? Pero en el caso puntual de Embraer, fíjense que con la baja del dólar que tuvimos en los últimos tiempos, o sea, en los últimos meses, más allá del ruido de corto plazo que tenemos con la divisa, fíjense cómo Embraer, el papel es el ticker ERJ, fíjense cómo el papel nunca dejó su tendencia positiva, ni siquiera en diario, en el horizonte diario. Fíjense que desde que lo recomendamos, acá en zona de 40.000 pesos, que justo, fíjense, que coincide con una prueba de si mantenía o no la tendencia en el horizonte temporal semanal. Fíjense cómo probó o estuvo cerca de la media móvil en esos precios y rebotó al alza. Bien, y ese rebote al alza, fíjense que pasamos de los precios cercanos a 40.000 pesos cada CDR, fíjense que llegamos a tocar las zonas de 74.000 pesos aproximadamente, ahora anda en zonas de 67, 68 lucas. Pero aún así, con ese recorte que tuvimos en el último tiempo, fíjense que el rendimiento es un montón, es un 70% en pesos, pero es un 70% en 3 meses, más o menos, un poquito menos de 3 meses incluso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que los criterios estos, al menos para un primer análisis, resultan válidos y resultan válidos para papeles locales, pero del panel general, y para CDRs, cada uno con su criterio puntual. Por ejemplo, de vuelta, con el CDR hay que analizar también, hay que tener en cuenta el precio del dólar, el precio del contado con liqui implícito entre los papeles, etcétera. Pero para un primer análisis, para un primer criterio de filtrado y de ver qué papeles compro y cuáles vendo o cuáles mantengo, el criterio de las medias móviles al medio para un análisis inicial resulta perfectamente válido y se constata con los precios de la vida real, de las cotizaciones reales de estos activos. Bien. Y para terminar con esta primera parte, fíjense que desde la BCCH nosotros compartimos de manera diaria, tanto por mail como algunos clientes que lo solicitan, un reporte de activos de renta variable, de vuelta, panel líder, panel general y CEDERS, tanto desde el punto de vista alcista como desde el punto de vista bajista. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo corriendo los filtros que los indicamos anteriormente, yo veo qué activos consideramos en una tendencia alcista, o sea, volvemos, como el caso de Ledesma, como el caso de Embraer, como el caso de Pampa, y los comunicamos a los clientes para que les simplifiquen sus decisiones o les ayuden a tomar decisiones de compra o de venta según corresponda. Fíjense que este recorte es parte de un informe, de un reporte bastante más largo de todos los activos. Para la parte de alcista, fíjense que está lo que mostramos anteriormente: Banco Francés, Central Puerto, Pampa Energía, Galicia, YPF, etcétera, entre otras. Fíjense que acá falta toda la parte de CEDAR, pero es lo que nosotros compartimos, lo que está incluido en los informes diarios que mandamos, y también, que también les resulta bastante útil, es el mismo reporte, pero para los papeles que están en tendencia bajista, ¿bien? Que están con los precios, como el caso de Bioceres que vimos hace un ratito. Bueno, hay varios papeles, hay un montón de papeles en realidad que están en esa misma situación y que puede ser válido considerar una venta del papel o conservarlo o mantener la posición, pero no, tal vez no es recomendable seguir sumando
nominales a esos papeles. Fíjense que en el caso puntual de las acciones del panel líder, fíjense que está, por ejemplo, Comercial del Plata, Transener, Texar, Grupo Financiero Valores, etcétera. ¿Bien? Estos papeles, no, tampoco resulta una recomendación taxativa, pero sí es un listado que les puede ser útil para ver qué papeles consideramos de que están tanto en una tendencia alcista y que puede valer la pena sumar posición, y qué papeles están en una tendencia bajista y puede ser válido considerar el desarme de la posición, o al menos no sumar nominales a una posición que encima, como son tendencias negativas a largo plazo, seguramente están en pérdida con estos papeles. ¿Bien? Bien, Bueno, perfecto. con eso terminamos un repaso súper rápido de lo que es análisis técnico. No sé, Julio, si hay alguna pregunta, algún comentario, si no seguimos y contestamos todo al final. Sí, sigamos, Ron. Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta charla, que es las carteras teóricas que nosotros presentamos desde SSH y las recomendaciones tanto de renta variable como de renta fija que indicamos desde la SSH. ¿Bien? En términos teóricos, es un repaso del que ya vimos anteriormente, cómo puedo armar una cartera, qué porcentajes, qué ponderaciones yo manejo por una cartera según mi perfil de riesgo. Bien, por ejemplo, para la parte conservadora, si yo manejo un perfil de riesgo del tipo conservador, naturalmente voy a tener una mayor ponderación, una mayor importancia de instrumentos de renta fija. Bien, fíjense que en este gráfico de torno tenemos un 80% de renta fija, o sea, de bonos. Particularmente son ONs en dólares, ONs, o sea, bonos, deuda de las empresas, y incorporamos también lo que es nuestro propio fondo de la bolsa, que es el Axis Estrategia 20. ¿Ven? Eso por el lado del 80%. Y por el lado del 20%, sí incorporamos lo que son acciones, pero exclusivamente acciones locales del panel líder. ¿Bien? Como lo que vimos anteriormente. Galicia, YPF, Pampa Energía, Edenor, Banco Francés, Banco Macro, etcétera. ¿Bien? Sí, ahí, ahí se congeló de nuevo Rami. A ver, a ver. A ver. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Uy, a ver, pongo para compartir de vuelta. Sí, Ok, ¿me confirmás si ahí se ve la pantalla, Julio? sí. Bueno, seguimos entonces. Estábamos en la parte de cartera moderada, que es un 50-50, y ahora pasamos a la parte, a un perfil más agresivo, a una cartera para inversores más agresivos, que tenemos ahora sí una mayoría de renta variable, que es un 70% de acciones, incluyendo acá sí, acciones del panel líder, acciones del panel general y CDRs, y un 30%, perdón, de lo que es eh, renta fija, tanto en pesos como en dólares, incluyendo lo que es el fondo Axis, Estrategia 20, bonos soberanos y bonos subsoberanos. Bien, incorporamos una visión, un view mucho más agresivo para este tipo de instrumentos. Bien, ahora, entrando en detalle a lo que son las carteras que recomendamos desde BSCH para la parte de renta fija en pesos, fíjense que tenemos estas cuatro carteras recomendadas.
para distintos perfiles de riesgo nuevamente y que están incorporadas, conformadas por distintos instrumentos. En el caso de la primera recomendación que tenemos es el fondo Axis, es el fondo común que administramos desde la BCCH. Fíjense la composición de la cartera que tenemos. Una mayor parte de LECAPs, o sea, de bonos de letras de capitalización a corto plazo, un porcentaje de ONCAPs, un porcentaje también de instrumentos que están atados a la inflación, ONs en pesos, fideicomisos en pesos. Es un fondo de inversión bastante conservador en pesos, visto para un horizonte temporal de mediano plazo, pero con una tasa nominal anual, fíjese, arriba del 44%. ¿Bien? Con una duration, o sea, con un plazo estimado de la inversión de 0,6 años, o sea, 6 meses, a grandes rasgos. Pero fíjense cómo el rendimiento de esta cartera a lo largo del tiempo, desde su inicio, fíjense cómo fue consistentemente al alza. Fíjense que las variaciones, acá abajo tenemos los porcentajes de crecimiento del fondo, fueron casi todos los meses positivos. ¿Bien? E inclusive en un mes, en enero, que tuvimos un crecimiento de más del 4%, superando lo que es la inflación y a lo que son los rendimientos de los plazos fijos. Fíjense que en febrero, con tanta volatilidad que tuvimos, con todo el ruido, tanto en letras como en acciones, como en bonos, etcétera, el rendimiento del fondo siguió siendo positivo. ¿Bien? Lo cual es un gran instrumento para, de vuelta, para todo tipo de clientes, pero que su intención sea maximizar el rendimiento de sus inversiones y superar a lo que es el retorno de un plazo fijo, por ejemplo, que es un comparable de los más usuales. El plazo fijo, el dólar. Fíjese que el dólar, con respecto al dólar, también estamos recontra positivos, incluyendo a esta última suba de los últimos meses, de las últimas semanas, perdón. Pero la comparación contra el plazo fijo, fíjense que en tasa, el rendimiento de la tasa nominal anual, estamos bastante por encima. ¿Bien? Ahora, otro ejemplo ya de instrumento de cartera en pesos, fíjense que es esta cartera de LECAPs, una selección de LECAPs de corto plazo. Fíjense que tenemos tanto abril, la LECAP, perdón, de abril, de mayo, de junio y de agosto. ¿Bien? Cada una de ellas tiene su tasa puntual, pero con esta combinación de instrumentos, de compra de instrumentos con las ponderaciones idénticas, fíjense que es un 25% para cada una, tenemos una TIR, una tasa de retorno en el orden del 43%, un poquito menos del 43%, con una duration menor. ¿Bien? Siempre en comparación al fondo Axis. Fíjense que acá tenemos una tasa superior, pero con un plazo esperado de la inversión un poco más largo, de 6 meses. ¿Bien? Ahora, para el lado de las bond caps, fíjense que es otra cartera de inversión, ya con bonos de capitalización, o sea, las letras, pero un poquito con un plazo más largo. Fíjense que la tasa, también con los instrumentos de diciembre del 25 y de febrero del 26, fíjense que la duration está cerca del 0,6, o sea, cerca de la duration del fondo, pero con una tasa un poco menor. ¿Ven? Está en el orden también del 42%. Y por último, para los instrumentos en pesos, tenemos un mix tanto de cheques, de instrumentos de cheques de pago diferido y de bonos SER, o sea, aquellos bonos, aquellos instrumentos que están atados a la variación del nivel de precios, o sea, atado a la inflación, tanto que ajustan en 2000, que vencen, perdón, en 2026, como que vencen en 2027. ¿Bien? Eso por el lado de los instrumentos en pesos. Ahora, por el lado de los instrumentos en dólares, también de renta fija en dólares, fíjense que tenemos, por un lado, el instrumento más conservador que tenemos nosotros, que es el pagaré bursátil de hard dollar, o sea, instrumento atado a dólares. Fíjense que es un instrumento con una tasa aproximada, que esto varía permanentemente, pero es una tasa aproximada del 6%, es un instrumento de dólar, de hard dollar, con una duration inferior o levemente inferior a un año. ¿Bien? Ahora, si uno pretende más rendimiento,
o sea, más tasa de interés, va a estar de la mano con un aumento de la volatilidad. Y el aumento de la volatilidad se incluye en estas carteras posteriores, por ejemplo, en esta que tenemos con un vencimiento a 2027, o sea, con instrumentos que vencen en 2027, pero exclusivamente de obligaciones negociables. Por ejemplo, tenemos San Miguel, tenemos una obligación negociable de San Miguel, de Edenor y de Mineraxar con una tasa de interés ponderada de esta cartera del 8,7%. ¿Bien? Dice que tenemos el flujo de fondos acá abajo y cómo se compone la cartera con estas ponderaciones. Exactamente el mismo criterio, pero a un plazo de vencimiento más largo tenemos en esta cartera que tenemos 5 instrumentos. Fíjense que tenemos un mix de lo que son obligaciones negociables, incluimos lo que son BOPREALES y bonos soberanos con legislación, en este caso local. Bien, entonces tenemos obligaciones negociables de primer nivel, fíjense que son YPF, Telecom y Edenor, el AL30, el bono AL30 y el BOPREAL Serie D con vencimiento en 2027. Y acá tenemos ya rendimientos o tasas de retorno superiores al 10%. Bien, lógicamente esto varía todos los días porque va de la mano con el precio, pero el rendimiento sigue siendo muy interesante en comparación a los demás instrumentos que vimos anteriormente, pero esto va de la mano, lógicamente, con un aumento en la volatilidad de la cartera. ¿Bien? Ahora, si el criterio que tiene un cliente es, bueno, yo quiero percibir dólares, tanto de intereses como de amortización, durante todos los meses, o sea, quiero tener ingresos en dólares de tipo mensual, fíjese que esta cartera puntual es precisamente para eso, que con esta combinación de instrumentos, de bonos, siempre en dólares, fíjense que tenemos ingresos de dólares, tanto interés como amortización, desde abril o inclusive desde antes, porque esta cartera tiene su tiempo ya, tiene permanentemente ingresos en dólares durante todos los meses, desde ahora hasta noviembre del 28 inclusive. ¿Bien? O sea, todos los meses yo, por alguno de Frisaste de nuevo, Rami. A ver, a ver, a ver, a ver. julio, ¿me escuchas Se ahí? cortó ahí de nuevo, Sí, Rami. ahí voy compartiendo de vuelta. Dale. Bien, bien. Eso por el lado de las carteras de renta fija en dólares. Por eso iniciamos de la parte más conservadora con pagarés e incluimos carteras de instrumentos en dólares según el criterio de cada cliente. Bien, con esta cartera final en dólares tenemos ingresos de intereses de amortización durante todos los meses. Bien, desde ahora hasta noviembre del 28. Bien, con una tasa de interés, una tasa de retorno arriba del 11%, lo cual resulta bastante interesante como para tener en cuenta. Bien. Y por último, ya pasamos lo que es renta fija pesos, renta fija dólares y pasamos a lo que es renta variable en dólares, en pesos, perdón, que acá tenemos las carteras recomendadas por la BCCH eh, para lo que es este mes de marzo. Fíjense que tenemos un mix de activos de renta variable y lo que incorporamos tanto acciones del panel líder, por ejemplo en el caso de Pampa, CEPU, como acciones del panel general con Gajamusi y Ledesma, y lo que son CDRs, con la parte de Meta, o sea, de Facebook, de Mercado Libre y de Pan American Silver. Bien, fíjense que esta combinación de activos, estas carteras, actualmente, incluyendo lo que fueron las bajas de rendimiento de estas semanas, fíjense que el rendimiento sigue estando en el orden del 35% anual para esta cartera.
para esta cartera recomendada. Pero, mejor aún, para la segunda cartera que recomendamos nosotros desde acá, que también es un mix de renta variable, acá tenemos más ponderación de acciones locales, de acciones de panel general puntualmente. Fíjense que el rendimiento con esta mezcla de activos, con este mix de activos, es del 47-48% anual, ¿ven? Ujú. Esto aún sumando, o sea, está incluido acá todo el ruido que tuvimos en las últimas semanas. Entonces, esta cartera, fíjense, por ejemplo, volvemos a Ledesma o a Gas del Sur, fíjense la variación desde que incorporamos estos instrumentos a la fecha del análisis, fíjense está el 28-30% de suba. Entonces, esta cartera, y a todas luces, fue una gran inversión, aún en momentos de altísima volatilidad y altísimo ruido que tuvimos en estas últimas semanas, meses. Bien. Y por último, de la misma forma que para la renta fija en dólares, armamos una cartera con ingresos permanentes, con ingresos mensuales eh, diarios, ingresos mensuales en dólares, perdón, podemos hacer exactamente lo mismo con CDRs. O sea, yo armo una cartera puntual de CDRs, o sea, instrumentos del extranjero, pero que tenga la posibilidad de percibir dividendos en dólares, que es una característica muy importante de los CDRs, que yo los compro en pesos, yo los vendo en pesos, pero los ingresos que tenga por dividendos los tengo en dólares, que se me acreditan dólares en la cuenta comitente. Fíjense que con esta combinación de activos, con Pfizer, JP Morgan, Barrigold, McDonald's y Coca, esta combinación de CDRs me permite tener pagos de dividendos mensuales durante todos los 2025. Ya tuvimos, ya incorporamos dividendos en enero y en febrero, y en marzo también tuvimos el pago de Coca-Cola, y fíjense que en abril, mayo, junio, etcétera, vamos a seguir teniendo ingresos permanentes por dividendos en dólares. Esto más allá de la variación puntual que tenga el precio de estos activos en pesos. Fíjese que la última semana, con todo el ruido que tuvimos con el dólar, fíjese que la variación de precio en pesos fue casi del 8%. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un doble beneficio. Tenemos las ganancias en pesos por la variación del precio de los activos, y tenemos los ingresos en dólares por dividendos eh, percibidos por estos mismos activos. ¿Bien? Con eso terminamos lo que es la presentación. Bien, Julio, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. perfecto, Rami. No, en general, muchos asistentes bueno, valoran la actividad esta que incorporamos el año pasado por toda la data y en particular ahora, digamos, por privado me están mandando mensajes también vinculados a toda la parte de análisis técnico, que está bueno, que nos pareció interesante incorporarla en esta charla, prescindiendo de lo que es coyuntura, que ya lo habíamos visto la semana pasada con Gustavo Neff. Así que si alguno tiene alguna consulta, la pueden liberar los micrófonos y hacerlo, o bien lo escriben en el chat. La Hola grabación Julio, sí está disponible, la vamos a mandar en el transcurso del día, junto con la presentación. Así que quédense tranquilos que la vamos a distribuir fundamentalmente para los que no pudieron estar presentes en la reunión. Julio, ¿cómo estás? Ramiro, buenas. Hola, Miguel, ¿cómo andás? Hola Sí, Miguel, sí. ¿qué tal? Buen día, Bien, ¿cómo va? bien. Che, muy bueno, ¿no? La verdad que muy interesante, aparte muy útil todo lo que se vio. Gracias. Una Buenísimo. consulta. Me agendé cuando estaba mostrando algo, Ramiro, de lo que es renta variable, el caso de Bioceres, que está con una caída, ¿no? En el precio promedio bastante pronunciada, y la sugerencia es la venta. Sí, a ¿Cómo ver. podemos detectar para un inversor con perfil agresivo Ujú. qué indicador podemos ver o podemos analizar para que este inversor, ponele que quiera reforzar la posición, o sea, comprar barato para promediar el precio, de que el activo llegue a rebotar? Y ¿Qué mirá, podríamos ver para ver si existe la posibilidad de que rebote ese activo?
Mira, Miguel, por el lado de las medias móviles, que es lo que charlamos bastante en esta primera presentación al menos, como tal como el precio siempre está permanentemente por debajo de las medias móviles, no me sirven para utilizarlo como indicador de compra. Por ejemplo, si el precio toca la media Sí, móvil tal, puedo llegar a comprar el papel. Esto no ocurre en este caso particular, porque encima el caso de Bioceres es bastante impresionante como fue consistentemente para abajo, no es que tuvimos un rebote importante ni nada que se le parezca. Acá lo que puede entrar en juego es la incorporación de otro tipo de indicadores ya por afuera de las medias móviles, por ejemplo. Fíjate que acá justamente en este recorte que tenemos lo que es el MACD y el RSI, que son dos indicadores que están relacionados con las medias móviles, o sea, se construyen en función del comportamiento del precio de las medias móviles, que acá sí ponele que podemos tener alguna señal de compra, por ejemplo, la media en el indicador del MAC de acá, fíjese que tenemos un cruce que está construido por medias móviles. Tenemos, ponele sí, que un cruce acá abajo, pero es bastante tenue y sería más anticiparse, sería más especulación que algo más seguro. O sea, ok. el papel ahora, o sea, yo puntualmente, realmente más que para un rebote de corto plazo, no sé si miraría a Bioceres, porque acá también entra en juego otras cuestiones. Acá seguramente, si yo entro en detalle al análisis del balance de Bioceres, no me está dando buenas noticias. Y más aún con el contexto, tanto, no sé, de la empresa en puntual o del sector agro en general, tampoco tengo de dónde agarrarme. ¿Ven? Ok, Lo cual no quita que Bioceres tal vez pega un rebote del 50% en una semana y bueno, seguramente ahí el análisis será otro, pero actualmente no tengo de dónde agarrarme. perfecto. Ahí tenemos que ver un poco la industria, el largo plazo, cómo viene, si ya pasó por situaciones parecidas a la empresa, Sí, sí, exactamente, analizar un pero poco más macro, ¿no? Para ver es exactamente, por el lado del análisis técnico no tengo bien. mucha justificación para llevar papel, pero por el lado fundamental puede ser que ahí sí, más entendiendo cómo es el núcleo de negocio o la industria en la cual estoy parado, puede ser válido ahí sí o mantener la posición o inclusive comprar, siempre para largo plazo. Perfecto, gracias, Ramiro. No, por favor. Una preguntita, buen día. Hola, ¿qué Hola tal? Carlos, Buen ¿cómo día. andás? Bien, che, y un poco en orden a lo que planteaba don Terraza. ¿Quién alimenta estos datos? ¿Por qué te quiero decir? Porque si Bioceres tuvo esa caída, o tiene que ver con el sector, o tiene que ver con su balance. Claramente, no hay otro elemento, a menos que digamos que existe un señor don Bioceres que se murió y se llevó todo a la casa. Pero, ¿quién alimenta estos datos de los cuales después se aplican todas las herramientas para poder hacer los análisis de las tendencias? ¿Quién alimenta, quién toma la data del balance y te dice, bueno, esto va a impactar de esta manera en el precio? No, ¿Me explico o estoy diciendo una gansada? sí, no, te comento lo que el gráfico, los gráficos estos de precios son directamente, o sea, es un graficador, están expresados, fíjense que son solamente velas, se les dice velas a la expresión, a la representación del gráfico, pero son solamente formas de indicar el precio del activo a lo largo de los días. O sea, la cotización cuando uno quiere operar, tanto en matriz, por ejemplo, por home broker de la bolsa, si quiere comprar un papel Bioceres hoy, por ejemplo, bueno, esto es del viernes, pero si quería comprar estaría 5.600 pesos. Bien, ese precio a lo largo de los días es un precio que se va moviendo para arriba o para abajo. Uno sumando, o sea, teniendo en la data en los precios de cierre de cada uno de esos días a lo largo del tiempo, yo voy construyendo, o en realidad el graficador es lo que hace es construir esto todos los días o todas las semanas según el horizonte que uno tome. Después, creo que ahí va tu pregunta. Creo que después el comportamiento del precio, bueno, ya va a depender de otro tipo de factores. Pero la forma de expresar el precio en el gráfico es un dato dado. Son los precios de cierre de todos los activos. Puede hacerlo exactamente lo mismo para acciones o para bonos. El gráfico no va a tener esta forma, pero sí se Sí, yo puede representar. sabés por qué te pregunto, porque tengo amigos que directamente invierten en Norteamérica Sí.
están continuos, o sea, viven de eso. Y ellos están continuamente viendo, bueno, cuál es el que tenga mayor dividendo, cómo es el corte, el balance, ¿me entendés? Están Sí. directamente en lo que genera estos números posteriores. La pregunta era, ¿cómo estos números, estos precios, vos los ves ya directamente resueltos? Porque esta es la parte final, digamos, esta no es... Claro, No estoy yendo más al fondo, pero te estoy diciendo simplemente esto, ¿no? Por el caso de decir, mira, esto se está cayendo, ¿y sí. cuánto más va a caer? Tengo que mirar solamente cómo viene la tendencia de los precios, o hay otra información extra que yo puedo sacar, que, porque tenemos la posibilidad de sacar hoy por No, todos no, lados. por el lado del gráfico, esto sí o sí tiene total relación con lo que es el análisis técnico. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, acceso a los balances de Bioceres, por ejemplo, yo incursiono en lo que son los ratios o los volúmenes que maneja o los precios de los productos que exporta, por ejemplo, o de los servicios que exporta, también me puede sumar a tomar una decisión de vuelta, de compra o de venta del papel. Y es Claro, lo que volvemos al inicio, o sea, si los balances, si el balance de Bioceres no me está dando buenos resultados, o las impresiones que realizan no están caminando, o el contexto es muy desafiante, o los precios de los productos que exporta se cae, eso me va a impactar en el balance. Va a ser un balance negativo. Va a dar pérdida o menos ganancia en una empresa. Y esa pérdida o menos ganancia en una empresa eventualmente se va a ver reflejado en el gráfico del precio, tarde o temprano. Y es mejor aún. O sea, hay balances, sobre todo lo vemos en Estados Unidos, que sale el número, o sea, por eso es tan importante ver que, por ejemplo, hoy sale el balance de Nvidia, por ejemplo, y si o de Meli, de Mercado Libre, por ejemplo, hace poquito que pasó, que salió un balance súper positivo de Mercado Libre, y inmediatamente el precio subió y cerró bastante positivo, tanto en dólares como en pesos. ¿Por qué? Porque los números, porque el balance, porque los fundamentals de la empresa fueron positivos. Entonces, no, si y los aparte fundamentals son positivos, por las expectativas. Es, exactamente por las expectativas, pero los fundamental, los números fríos están en el balance, las expectativas lo puedo ver más en el gráfico, ¿ven? Por eso, un buen balance me va a dar un buen gráfico, generalmente, un mal balance, un mal número, una mala empresa, un mal manejo económico de la empresa o de deuda o lo que sea, va a estar de la mano con un gráfico me va a estar expresando una tendencia por lo menos neutral o negativa. El caso de O Bioceres sea, en es un poquito más definitiva, sencillo. Carlos, Sí, como comentamos hoy al inicio, digamos, de la charla de Ramiro, tanto el análisis técnico como el análisis fundamental se complementan para hacer un adecuado análisis de un papel. En el caso de Bioceres, tuvo un balance trimestral que fue bastante pobre, digamos, con disminución en los ingresos, en el EBITDA y demás indicadores, que de alguna manera, bueno, generan perspectivas negativas más allá de lo que indique el gráfico, digamos, ¿no? Entonces, siempre recomendamos que el análisis técnico sea complementario al análisis fundamental. Las señales del análisis técnico están buenísimas, digamos, pero uno no tiene que perder de vista el análisis fundamental que surge de la parte dura, digamos, de, y numérica de los papeles, digamos, ¿no? Entonces siempre Rami, con muy buen tino, lo comentó al inicio, digamos, de ni un análisis es mejor que el otro, son complementarios, y siempre que hay que tener en cuenta, digamos, la cuestión del análisis fundamental, digamos, complementándola con el análisis técnico, básicamente. gracias. buenísimo. Julio, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sí, acá hay una consideración de Juan en línea con lo que acabo de comentar. Así que bueno, creo que estamos, Rami, eh, en- vamos a ir cerrando la actividad. Así que bueno, sí, sin más, agradecerle a todos por la presencia.
Vamos a estar distribuyendo la grabación y la presentación durante el día, vía mail, y los que están en lista de distribución vía WhatsApp. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y nos estamos viendo en breve en la próxima actividad de Café Mercado. Perfecto, muchas gracias a todos. Chau, chau, Que tengan gracias. una buena jornada. Chaucito. Bye bye. Chao, gracias.